Hola amigos, pues vamos a tratar ahora de un tema que me parece muy importante, son las secciones de los cables que tenemos que utilizar y poner en nuestras instalaciones para conectar las baterías o los paneles solares. Aquí vamos a tomar, por ejemplo, los cables que tenemos que poner para los paneles solares. Si habéis visto ya paneles solares, podéis ver que detrás de estos hay una fecha que parece un poco a esta, pero lo que veis con esta fecha a la derecha son las características de una serie de paneles solares, pero de varias potencias. Es decir, que con un panel solar vas a tener únicamente una columna, la que corresponde a la potencia. Y cada tipo de panel de esta serie va a tener su potencia máxima y su valores diferentes de potencia, de intensidad y de voltaje. Lo que vemos aquí para los paneles ahora que son los más utilizados, los que ponemos en nuestra casa, son paneles que ahora alcanzan muy fácilmente más de 300 vatios, pero los que se encontraba hace un 3 4 años eran paneles hasta una potencia de 260 vatios. Así que vamos a tomar, por ejemplo, los más potentes de aquí, 260 vatios, y la intensidad máxima que se puede encontrar en el sistema cuando está a su máximo de potencia de utilización. La intensidad es máxima es de 8,48 voltios y la potencia, el voltaje máximo es de 30 voltios. Vamos a ver, hacemos un pequeño cálculo. 8 por 48 multiplicado por 30,7 y sale la potencia de 260 vatios. ¿Veis? Esto permite saber cómo funciona el cálculo de la potencia. Son los valores máxima que podéis tener cuando el sol está a su máximo y cuando vosotros pedís a vuestros paneles la intensidad máxima. Si no pedís nada, porque no utilizáis corriente en vuestra casa o no inyectáis en la red, pues entonces no habrá intensidad y entonces no habrá potencia en salida de los paneles. Porque la potencia en salida de los paneles es una fórmula, la potencia es el voltaje multiplicado por la intensidad, que son estos tres valores, son los valores que tenéis que saber que son los más importantes en la electricidad en general. Bueno, ahora hemos visto cómo se calcula la potencia, cómo depende la potencia de la intensidad y del voltaje. Y pues lo que hay que saber es que a lo igual de una instalación para el agua corriente, si queréis tener una instalación que funciona bien, pues tenéis que tener las buenas secciones, no de tubos, pero ahora de cable. Porque el problema es que si en vuestra casa los tubos para llevar el agua son pequeños, pues el agua no llegará bien. Pero en electricidad lo que va a pasar puede ser mucho más grave. La electricidad tiene una característica y con los cables que más pequeños son los cables y más fuerte es la intensidad, más se calientan los cables y bajo un efecto que es un efecto que se llama en francés effet Joule. Vemos cómo se puede traducir en español. Efecto Joule. Vamos. Tengo que utilizarlo de vez en cuando. Y este efecto Joule, pues lo que es que más alta es la intensidad y más alta es la resistencia de un cable, más se pierde vatios en los cables y más se calientan los cables. Es decir, que si no elegís la buena sección de cables, pues lo que puede pasar es que se puede quemar los cables y más grave todavía, provocar un incendio. Y por esto es muy importante elegir la buena sección, limitar las pérdidas y eliminar los riesgos de incendio que se pueden provocar
si los cables se calientan. Bueno, aquí pues lo que podemos ver son que cables de batería, por ejemplo, que tienen muy altas secciones porque tienen muy altas intensidades que circulan en las baterías y entonces en los cables. Por esto, cables son de secciones muy importantes. Para los paneles solares, pues van a ser secciones que van a ser un poquito más y mucho más flojas, y las secciones van a depender también de una medida importante, un valor importante que va a ser la longitud de los cables. Porque más largos son los cables, más resistencia tienen los cables. He encontrado en la web de México, una página web muy interesante que da la fórmula con las explicaciones para vosotros de cómo se calcula la resistencia de un cable. La resistencia se calcula, bueno, tenéis la longitud del cable, del conductor, dividida por la sección, el metro cuadrado, y para un factor que se dice en francés rho, y ese factor es la resistividad. Y la resistividad depende del tipo de metal que están utilizados para conducir la corriente y la tensión. Los más utilizados en electricidad para los cables, el más es el cobre y de vez en cuando el aluminio. Y cada uno tiene su resistividad y veis que el aluminio tiene una resistividad de casi el doble del cobre. Es decir, que el cobre es mucho mejor conductor que el aluminio. Un factor también importante que depende del tipo de corriente va a ser el tipo de cable que utilicéis. Por ejemplo, y eso es más importante en las corrientes alternativas. Por ejemplo, tenéis cables que son únicamente con un hilo metálico dentro y para que sirve de cable. Y veis también, y más se utilizan más en la industria, van a ser cable con la multitud de hilos de cobre. Y esto es porque en tensión alternativas la corriente y circula más en la periférica de los cables, y poniendo una multitud de pequeños cables muy finicos, como lo podéis visto, pues la corriente circula alrededor de cada pequeño hilo de hierro, de cobre, en vez de circular alrededor de un único, si fuera un único hilo de hierro, de metal, como en los cables que podéis encontrar, por ejemplo, en la casa. Así se hace un mejor rendimiento y se calientan menos los cables. Pero eso para la industria y los cables y las corrientes alternativas es más importante, porque depende también esto de la frecuencia. Bueno, volvemos a lo que nos interesa. Pues entonces sabéis que con la intensidad circulando, tenéis que seleccionar la buena sección de cable en corriente continuo como el alternativo, pero aquí hablamos del corriente continuo que está en los paneles y en las baterías para conectar todo esto y hasta vuestro panel de distribución. Dentro tenéis que utilizar, cuando pasáis por los fusibles o disyuntores, tenéis que seguir con estas secciones. Bueno, pues para esto lo he hecho un pequeño programa que está es un fichero Excel que se puede utilizar directamente en la página ahí, pero que podréis descargar. Lo voy a poner el enlace. Y bueno, vamos a cerrar esto y abrirlo otra vez. Vosotros tendréis que descargarlo, ¿eh? Bueno, en este fichero, como veis, podéis seleccionar la intensidad. Pues miráis aquí, los acordáis de la fecha, a ver si la he cerrada. Sí, la he cerrada. Fecha, paneles solares, característica, imagen.
Vamos a ver si la encuentro otra vez. La vemos aquí. La intensidad, 8.48. Vamos a ver aquí. 8.48. No, aquí me he equivocado de columna, de célula. 8.48. Y por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Un error. Si ponemos 8, vale, vamos a dejar 8. Y voltaje, pues esto en la fecha veis que el voltaje es aquí de 30.7 voltios. Pero si tenéis una multitud de paneles solares en serie o en paralelo, eso va a cambiar. Y entonces vamos a hablar aquí únicamente si tenéis un solo panel solar. Si tenéis 3 paneles solares en serie, tendráis que añadir la tensión, es decir, 3 veces 30.7 voltios y guardar la misma intensidad. Y si por ejemplo lo ponéis 3 en paralelo, y pues tendráis que añadir las intensidades y guardar la misma tensión. Esto será un tema también de vídeo, porque en serie y en paralelo las tensiones y las intensidades tienen su manera de calcularse. Entonces vamos a hacer como si hay un panel solo, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿O no? Vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer algo un poquito más adelantado. Vale, vamos a hacer esto con 12 paneles. 12. 12 porque es un clásico. Entonces, 12 paneles en serie. Vamos a ver 12 paneles de este tipo en serie. La intensidad va a ser la misma en todo el circuito y lo que va a cambiar va a ser la tensión. Es decir, 12 multiplicado 12 paneles multiplicado por 30.7. 368 voltios. Vamos a poner 68 vatios. No sé si, bueno, más o menos. Y vamos a decir que los paneles están bastante lejos de vuestra casa. Por ejemplo, lo veis puesto en el campo. Y tenéis que tener en cuenta el cable en totalidad. Es decir, que hay dos cables. Uno que sería negro para el negativo o el neutro y el rojo para el positivo. Entonces, si hay 25, los paneles están a 25 metros, van a ser 50 metros. Y vamos a decir que entonces estamos a 25 metros, ponemos 50 metros y vamos a seleccionar el conductor, el cobre. Y lo que veis con esta herramienta es que se pone en verde la columna cuando estábamos bajo los 1% de pérdidas de potencia en los cables. Una cosa muy importante es que en Francia, pero pienso que en España es lo mismo porque las normas son europeas. En Francia utilizamos, siempre nos quedamos a una norma que en sistemas fotovoltaicos no tenemos que tener más de 1% de pérdidas de corriente o de potencia en los cables. Por eso, con esto, pues la instalación tiene menor rendimiento y tenéis una buena margen de seguridad y vuestra instalación no tiene ningún riesgo de incendio o de fundir los cables. Entonces lo que se puede ver es que para 12 paneles de 260 vatios, que corresponde a... no voy a abrir esto. 260 vatios. $3.100 vatios, pues más o menos 3.000, pues podéis quedaros con una sección de cable en nuestros paneles a 4 milímetros cuadrados. Y es como lo podéis ver, es una sección que encontráis en la mayor parte de los casos. Pero imagináis que, por ejemplo, tenéis
un inversor que tiene mucha potencia de entrada, unos 1000 vatios, y entonces podéis doblar la potencia y el nombre de paneles solares sobre una entrada en PPT del inversor. Y entonces vais a tener que poner 12 de estos paneles en serie con otros 12. Y lo que va a pasar es que se va a multiplicar por 2 la intensidad. Entonces vamos a pasar con 16 amperios. Como veis ahora, la potencia que tiene que pasar en los cables y la intensidad en el cable que va a recoger la potencia en salida de vuestros 24 paneles, 10, pues si son 24, el cable va a tener que ser más fuerte. Los cables de cada una de los 12 paneles en serie pueden quedarse con los 4 milímetros cuadrados, pero el cable principal que va a llevar la potencia de vuestros paneles al inversor va a tener que ser más grande en su sección. Y, por ejemplo, para estar en los 1%, tendráis que elegir un cable de 10 milímetros cuadrado. Ya veis, no sé si entendéis el sistema, cómo funciona. Son reglas que hay que utilizar y aquí una calculadora básica. Una cosa importante es también conocer los metales y el metal que tenéis como en vuestro cable. Por ejemplo, si pasáis con el aluminio, lo que podéis ver es que esto cambia mucho porque hay una diferencia de resistividad y entonces de resistencia total. Y como veis, si pasáis con cable de aluminio, tenéis que pasar con una sección de 16 milímetros cuadrados. ¿Veis? Bueno, aquí tenéis la herramienta, aquí el enlace. Pues si queréis saber más, tenéis que mirar lo de la resistencia de un cable y también de la resistividad de los diferentes metales que pueden constituir una instalación eléctrica. Esas son reglas comunes, pero me parecía muy importante hacer un vídeo sobre esto para vosotros, para que tenéis una buena herramienta para hacer estos cálculos y saber entonces cuál sección de cables utilizar para que funcione bien vuestra instalación. Saludos, amigos.